Iglesia Menonita Monte Moriah presenta. Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que está en este lugar y por todo lo que está haciendo la Iglesia Menonita Monte Moriah. Doy gracias a Dios por los predicadores que el Señor está levantando en esta iglesia. Las células ya están funcionando y los hermanos pues están predicando ya allí, ¿verdad? Por eso gracias a Dios quiero decirles, hermanos, que estoy muy feliz. Salud. Y yo estoy muy feliz, ya fuimos nosotros, hermano. Saben, hermanos, están pasando cosas tan grandes y maravillosas que nunca me imaginé que fuera tan pronto, pues, ¿verdad? Porque yo sé en quién he creído, ¿verdad? Creo en los milagros y mi deseo siempre ha sido predicar el Evangelio por todo el mundo. y uno sabe cómo Dios lo va a hacer, hermanos, pero Dios es fiel y Él sí sabe cómo hacer las cosas, ¿verdad? Yo no soy digno incluso de recibir tantas bendiciones como las que el Señor me está dando en mi vida y en el ministerio, hermanos. Yo me admiro, ¿verdad?, de lo que Dios hace en nuestras vidas. Me admiro ver mis hijas como Dios en los años de mi vejez me da niñas tan bonitas, inteligentes. Una de ellas, la que ya puede leer, está leyendo, dice que quiere leer toda la Biblia. Y va a la par mía, y hermanos, tanto que hoy ya se me adelantó. ¿Verdad? Como yo estaba estudiando para el mensaje, los detalles, ella dijo que quiero leer también, pues le lo doy, y entonces ella leyó lo que nos tocaba hoy. ¿Verdad? Sí, se me adelantó. Gloria a Dios por eso. Y quiero contarles también, quiero compartir con ustedes, hermanos, abusando un poquito de su tiempo, de que hoy por la mañana recibimos una noticia de que nos han incluido por ahí en unas redes sociales, plataformas que yo poco entiendo de eso, y yo sé que muchos me están escuchando ya, ¿verdad? Y nos llegó la noticia de que estamos por ahí en son 5 o 14 plataformas, dicen yo, 14, sí. 14 plataformas, hermanos. Como les digo, yo no soy digno de recibir tanta bendición de parte del Señor, porque para mí, que mi sueño se esté cumpliendo de llevar la palabra por todo el mundo, es una bendición muy grande y no me siento digno de eso, ¿verdad? Pero el hecho de que esas plataformas son vistas y escuchadas por todo el mundo. Hay grandes predicadores allí, como los que ustedes ven en la televisión, ¿verdad? Y ahí estamos nosotros, hermanos, ¿verdad? Este mensaje se va a transmitir por muchos países del mundo. Me gustó mucho saber que así España es uno de ellos, ¿verdad? Así que saludos desde aquí, muy humildemente. Este servidor le desea, pues, ricas y abundantes bendiciones de parte del Creador, Jehová Dios de Israel, ¿verdad? En el nombre de Jesús les saludamos desde este lugar. Probablemente no escuchen gritos de mí, pero sí es seguro que van a escuchar palabra de Dios. Así es que desde aquí les saludo y la Iglesia Menonita Monte Moriah les saluda, ¿verdad? Compañeros de trabajo en esta ciudad y la gente que siempre nos escucha y la que nos va a escuchar hoy con esta noticia, ¿verdad? Y es gratis, nos han dicho que pues es gratis, ¿verdad? Fue una sorpresa que nos llegó. Para mí es un reto porque, pues, aunque siempre me preparo para los mensajes, hoy créanme que me tengo que preparar más y cuidar un poco más mi vocabulario, ¿verdad? Porque algo me dice en mi espíritu que tengo que hacerlo, ¿verdad? Yo tengo mi modo y yo en algunas ocasiones he dicho, yo no voy a cambiar, yo voy a hacer aquí, yo voy a hacer, pero a veces, hermano, se ve obligado uno a tomar ciertas precauciones, ¿verdad? No quiere decir que antes no haya respetado el púlpito, sino que la audiencia ha crecido y yo me pongo en las manos del Espíritu Santo para que llegue una bendición
cada día a sus hogares, a sus lugares donde nos están escuchando en esta hora. En el nombre de Jesús les bendecimos. Y yo quiero predicar hoy bajo el tema de una sugerencia. El tema es una sugerencia. He venido predicando sobre temas que se basan en una pregunta. Pues hoy el Señor, era una pregunta y el Señor me la cambió, ¿verdad? Por una sugerencia. La sugerencia es esta. Oye, no cometas el error de no amar a Cristo. Esa es la sugerencia. Oye, gente por todo el mundo, no cometan el error de no amar a Cristo. Y quiero que me acompañen, que busquemos nuestra Biblia, los que están aquí y los que están en sus hogares, o donde quiera que nos esté escuchando, en Isaías 53. Isaías capítulo 53, una escritura muy conocida. Si no la conoce alguien, hoy va a conocer lo que dice Isaías 53, muy parte del capítulo, porque no lo vamos a leer todo por razón del tiempo. Amén. Aleluya. La gloria sea para Dios. Oye, no cometas el error de no amar a Cristo. Déjenme decirle que todas las semanas trabajo bajo el tema de las mentiras de los últimos tiempos. Yo voy a predicar sobre Apocalipsis, pero el Señor de repente me lo cambió por este mensaje. No cometas el error de no amar a Cristo. Terminándolo de preparar, estaba cuando recibí la noticia de la que les estoy hablando, que se va a transmitir este mensaje por muchos lugares. Amén. Isaías 53. Aleluya. Hasta ni me atrevo a decir por todo el mundo, fíjense, pero así es. Aleluya. Y gloria a Dios. Y sé lo que yo le he pedido al Señor, ¿verdad? Y miren, hermanos, Isaías 53 comienza diciendo, hermanos, al tiempo, pues vamos de pie en reverencia a la palabra del Señor, hermanos, porque la palabra del Señor es viva y eficaz, es más cortante que todo espada de filo, tiene poder, es eterna, es bendición para nuestra verdad, y merece que nosotros tengamos reverencia a la palabra del Señor. Aleluya, debemos de aprender esto, ¿verdad? Dice Isaías 53, hermanos, en el versículo 1, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se manifestará el brazo de Jehová? Así comienza escribiendo Isaías, hermanos, ¿verdad? Y esta palabra, hermanos, la tenemos que leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre, amén. Isaías comienza, hermano, no se me va a sentar, que no hemos terminado la lectura todavía, hermano. Isaías comienza diciendo, ¿saben qué? Nadie me va a creer esto que yo les voy a escribir. Yo voy a escribir esto, pero no me van a creer, ¿verdad? Algunos no van a creer esto que yo voy a escribir, ¿verdad? Por generaciones muchos van a dudar de esto, pero ¿saben qué? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Aleluya. Y dice el versículo 4, hermanos, en adelante: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre él, cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aleluya. Así como está, oremos. Padre bendito, que estás en los cielos, Dios amado, Señor, habla a tu pueblo, Señor. Ahora, Señor, a los que estamos aquí y a todos los que nos van a ver y escuchar por las redes sociales, Señor,
Gracias por esta hermosa noticia, porque mi deseo es, Señor amado, que el mundo entero conozca, Señor, el amor de Cristo, que conozca el plan de salvación que tú, Señor amado, tienes para cada uno, Señor eterno, alrededor del mundo. Y tenemos esta gran comisión de predicar el Evangelio por todo el mundo. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Aleluya, Padre eterno, aquí estamos, Dios mío, delante de tu presencia, y te pido que hables a cada vida, Señor eterno. Aleluya, Padre amado, tú sabes cuántos serán, cuántos van a ser, Dios mío, los que van a escuchar este mensaje, y bendíceles, Dios eterno. Habla, Dios mío, a través de mi vida. Usa mi intelecto y mi corazón, Señor amado. Te pido, Dios eterno, que me uses para hablar tu palabra, Señor eterno, en esta hora. Ser tú, Jesús, hablando a través de mis labios, a través de mi lengua y de mi boca, usando mi intelecto y mi corazón y todo mi ser, Señor eterno, para tu honra y tu gloria. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aleluya, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. Isaías, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos escuchan, que me escuchan en diferentes lugares del mundo. Isaías comienza escribiendo: nadie me va a creer esto que voy a escribir. Nadie me va a escribir, me va a creer esto que voy a escribir. Porque ¿quién ha creído, dice él, a nuestro anuncio? Porque, hermanos, la muerte de Cristo, hermanos, nosotros decimos, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Y es fácil decirlo, pero hay que entender esto, hermano, hasta dónde y cómo llegó el amor de Dios por cada uno de nosotros. Porque algunos, hermanos, al darles la opinión de lo que pensamos sobre esta lectura, ¿verdad? Que Isaías nos pone en su libro, hermanos, del versículo 4 en adelante. Piensan algunos que es inmoral, hermanos, decir que Cristo murió por nosotros, porque no era justo que Cristo muriera y pasara todos esos sufrimientos por nosotros, porque saben que, hermanos, éramos nosotros los que teníamos que haber muerto por nuestros pecados. El día, hermanos, que entiendas, amigo y amiga que me escuchas, el amor de Cristo al morir por ti y por mí en una cruz, no te quedará de otra que amarlo por lo que él hizo, por su amor. Así es que el tema es, oye, no cometas el error de no amar a Cristo. El día que entendamos esto, hermanos, de que Cristo murió por nosotros en la cruz, entonces ese día, hermanos, claramente no nos va a quedar de otra que amar a Jesús, que amar a Cristo. Y hoy, esta tarde, yo quiero, hermanos, con mis humildes palabras de parte de Dios, dejar claro entre nosotros y entre los que nos oyen, hermanos, qué significa esto de que Cristo murió por nosotros. Éramos nosotros los que teníamos que morir por nuestros pecados. Qué grande el amor de Dios y el amor de Cristo para con nosotros y la humanidad entera. Y qué casualidad que hoy este mensaje va a llegar a muchos lugares del mundo, hermano. Casualidad para mí, pues, verdad. Para Dios no, si Dios quiere que este evangelio se predique por todo el mundo. Para entender un poco, yo les quiero contar una historia que escuché, hermanos. Y es una historia de amor. Sucedió en una universidad de nuestros países latinoamericanos, hermanos. Y esta historia es muy linda. Y se trata, hermanos, de un joven muy feo que se enamoró de una mujer muy linda en esa universidad. Era la mujer más linda, hermanos. En modo, sus ojos, su figura, su cuerpo, su estatura y su manera de hablar, su manera de caminar, hermanos. Era la mujer más linda que había en esa universidad. Esa lindura, hermanos, multiplíquela por 10, por 20, hermanos. Era una mujer hermosa, era una mujer linda. Y
resulta, hermanos, que el joven más feo de esa universidad se enamoró de ella. Pero feo, feo, ¿verdad? Eso de feo, multiplíquelo por 10 también. Hermanos, y era el hombre más feo que estaba en ese lugar. Y le contó a su amigo. Le dijo, me he enamorado de fulana. Y su amigo se quedó, hermano, sorprendido y le dijo, pero ¿qué te pasa? Tú estás loco, le dijo, pero si de los más lindos, si los jóvenes más lindos y pudientes, los que mejor hablan, han podido convencerla, tú no tienes ninguna esperanza de poder tener acceso a ella. Tú estás loco, tienes que sacarte eso del corazón. Pero le dijo el amigo feo, le dijo, pero ¿yo qué voy a hacer? Si yo no mando en mi corazón, yo me he enamorado de ella y no puedo hacer nada, estoy sufriendo por ella. Pero resulta que el joven feo, hermanos, era un hombre trabajador. Era un hombre trabajador, hermanos, él, hermanos, hacía dinero de su trabajo porque trabajaba duro desde que amanecía hasta que anochecía. Y así ganaba él su dinerito. De tal manera que en esa universidad, hermanos, a principios de año, era el único que pagaba todo el año en efectivo. Él, hermanos, a principios del año escolar ya tenía pagada la universidad hasta final del ciclo, ¿verdad? Pero era el más feo. Era un hombre honesto, trabajador. Por dentro ese hombre tenía belleza, era lindo, ¿verdad? Y un día dieron la noticia en la universidad que la fulana de quien él se había enamorado se iba de la universidad. Y se iba, hermanos, porque resulta que quizás ella o la familia estaban pasando por una situación muy delicada y se había atrasado 3 meses en el pago de la universidad. Pero eso no lo dijeron públicamente, ¿verdad? Sino que se tenía que ir. Entonces, el joven que se había enamorado de ella fue donde el director de la universidad y le dijo, ¿saben qué? Fulana no se va a ir de la universidad. Quien se va a ir voy a ser yo, ¿verdad? ¿Y eso por qué? Porque yo quiero que lo que yo he pagado se lo pongan a ella y que ella siga estudiando, ¿verdad? Con la única condición que no le digan que yo le pagué la universidad. Pero ¿cómo? Le dice el director, vas a dejar de estudiar, ¿y por qué vas a hacer eso? Porque es mi dinero y porque yo quiero hacerlo, pero con la condición de que no le digan a ella, de que yo le pagué la universidad. Y así pasó. Él estuvo unos días y él enamorado de ella y la miraba, pero no le decía nada. Y él, hermano, sufría por ella y te tuvo que ir de la universidad, pero ella siguió estudiando y él enamorado, ¿verdad? Pero antes de irse, el amigo le dijo, ¿sabes qué? Si estás enamorado, díselo. Mira, seguramente no te va a hacer caso porque tú eres feo y es la mujer más linda de esta universidad y quizás de todo el país, pero yo te aconsejo que se lo digas, así te sacas eso del corazón, se lo dices, ella lo sabe y algo va a ocurrir, ¿verdad? Que te va a favorecer a ti, pero por lo menos se lo dices. Y él siguió el consejo del amigo y fue y le dijo y se le declaró. Oh, hermanos, la joven lo ofendió, le dijo cosas feas, le dijo hasta de lo que se iba a morir, ¿verdad? Y le dijo, ¿cómo te atreves a decirme eso tú a mí? ¿Cómo te atreves si tú eres feo? Y le dijo un montón de cosas, hermanos, y lo ofendió, lo humilló, hermanos, pero ese hombre sufrió, hermanos, y imagínense usted cómo se pudo haber sentido aquel hombre enamorado y que le dijeran tanta cosa fea. Se fue de la universidad y el amigo lo vio sufrir. Un día el amigo encontró, hermanos, a la joven en una cafetería, ¿verdad? Y le dijo, ¿sabes qué? Tú estás en tu derecho de no hacerle caso, hacerle caso a quien tú quieras, pero nada te da derecho a haber humillar a una persona como humillaste a mi amigo, porque él te ama. Él te ama y tú no tienes derecho a humillarlo de esa manera. Lo hiciste sufrir y lo humillaste.
te ama tanto. ¿Sabes por qué estás en la universidad? ¿Sabes por qué tú estás terminaste el año pasado la universidad después de que no podías pagar? Es porque mi amigo te ama tanto que él te pagó los estudios. Entonces la mujer se sintió humillada, la mujer se sintió ofendida, se sintió, hermanos, ya puede imaginarse cómo se sintió la mujer, y fue donde el director de la universidad lo agarró de la corbata y le dijo: quiero que me digas si es verdad que fulano pagó mi universidad. Y le dijo: sí, así fue, él pagó tu universidad. Pero ¿por qué no me dijeron? Y aquella mujer se fue llorando, sufrió, se ausentó unos días de la universidad y luego con el tiempo volvió, ¿verdad? Y hermanos, un día el joven feo se acercó a su amigo y le dijo: ¿sabes qué? Que estoy saliendo con fulana. Yo sigo enamorado de ella y ahora estoy saliendo con ella. Y dijo, el amigo dice: pero te va a hacer sufrir, ya te humilló, te va a hacer sufrir, ¿por qué haces eso? Hubiera buscado otra mujer. No, yo a ella amo, y hoy ella no me humilla. Pero el amigo, no convencido, fue donde ella y le dijo: ¿sabes qué? No hagas sufrir a mi amigo, no juegues con él, tú no lo amas, no juegues con él. La joven le dijo: ¿sabes qué? No lo amaba, pero después que me di cuenta de lo que él había hecho por mí, lo he comenzado a amar y le estoy dando una oportunidad, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo cometer el error de no amar a alguien que hizo tanto por mí? Con el tiempo, hermanos, aquella pareja se casaron y fueron felices, ¿verdad? Como siempre les cuento una historia para que podamos entender, hermanos, podamos entender el tema de hoy. No cometas el error de no amar a Cristo. Cristo nos amó tanto, hermanos, que sin merecerlo, Él murió por nosotros. Y hoy quiero tocar algunos puntos de eso que Él hizo por nosotros, hermanos. Quiero preguntarles aquí, ¿cuántos de ustedes creen que Dios nos perdonó los pecados? Amén. Amén. Levanten la mano, todos los que creen que Dios nos perdonó los pecados. Gloria a Dios. Amén. Yo quiero hoy comenzarles hablando de ese punto, para que nos llevemos, hermanos, una idea más clara de qué fue lo que pasó en la cruz del Calvario cuando se cumplió esta profecía de Isaías. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el peso de nuestra paz fue sobre Él. Amén. Ustedes, cuando levantaron la mano, estaban pensando en un tipo de perdón que para Dios no existe. Porque nosotros, hermanos, perdonamos humanamente hablando, ¿verdad? Para nosotros perdonar es, hermanos, no recibir un castigo. O sea, perdón es ausencia de castigo para nosotros. Pero ese perdón para Dios no existe. Fíjense. Yo perdono a mis hijas cuando ellas hacen algo malo, ¿verdad? Y saben ellas que las voy a castigar, hermano, y se ponen así: no, papi, no, y perdona. A veces, hermanos, hay hijos que le dicen al papá, que son padres enojados, le dicen: no, papi, no, perdóname. Y el papá dice: está bien, te perdono. Y ya no lo castigan, ¿verdad? La lástima a un hijo, ¿verdad? Que nosotros ya no lo castigamos. Podemos hacer eso, pero Dios no puede hacer eso, porque Dios, ¿verdad? Y su palabra es eterna, ¿verdad? Yo no puedo, hermanos, yo perdono porque yo pues yo no soy Dios. Dios dice, hermano, en su palabra, en Romanos 6:23, vaya conmigo.
Romanos 6:23, para que vea por qué para Dios no existe ese tipo de perdón en el que nosotros pensamos, ¿verdad? Porque nosotros pensamos en el perdón, hermano, como una ausencia de castigo, ¿verdad? Pero mire lo que dice Dios, Romanos 6:23, ¿lo tienen? Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, nosotros cuando pecamos, hermanos, tenemos que morir. El pecador tiene que morir, porque la paga del pecado es la muerte. El salario del pecado es la muerte. Amén. Entonces, Dios no cambia su palabra, porque la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es eterna. Romanos 6:23 ha estado ahí desde que se escribió, hermano, la carta a los romanos hace más o menos 2000 años. En el año 54 después de Cristo se comenzó a escribir los libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? En la Biblia, hermano. Y desde entonces, desde que se escribieron los evangelios y las cartas paulinas, hermano, esa palabra está ahí. Tiene sus 2000 años, los tiene, amén. Tal vez un poquito menos, ¿verdad? Pero seguirá ahí, porque la palabra de Dios es eterna. Las promesas de Dios son eternas. Y esta palabra, porque la paga del pecado es la muerte, es eterna. Entonces, hermanos, nosotros sabemos que el que peca tiene que morir. Entonces es cuando aparece nuestro Salvador. Aparece Jesús en el escenario, hermanos. Aparece Jesús y le dice al Padre: Padre, tienen que morir por su pecado, pero yo los amo. No se lo merecen, pero yo los amo. Déjame ir a la tierra a morir por ellos. Déjame ir, bien. Dame permiso. Déjame ir, ¿verdad? Yo los amo, ¿verdad? Yo voy a morir por ellos. Cuando vino Jesús a esta tierra, fue tentado en todo, pero no pecó. Y Jesús aún tuvo una tentación que tú y yo jamás tendremos, ¿verdad? Que Jesús es el Hijo de Dios. Y Él podía haber resuelto ese asunto. No, yo no voy a morir, porque tuvo esa tentación, ¿verdad? Esa tentación nosotros no la tenemos esa ventaja, ¿verdad? Pero Él fue tentado en todo, y aún con esa tentación, que siendo Dios, mire, en el Getsemaní, Él tuvo nuestra salvación, nuestra vida y nuestra muerte, Él la tuvo en sus manos, ¿verdad? Él podía decir: no, ¿para qué yo voy a...? Dice que en el Getsemaní, Él le dijo al Padre: Padre, ¿verdad? Si es posible que esta copa, ¿verdad? Y se dirige al Padre, y dice que Él estaba tan afligido porque sabía lo que venía, hermano, que el sudor era como gotas de sangre, dice el doctor Lucas. Y entonces, hermano, Él estaba sufriendo porque sabía lo que venía, hermano, y le dice a Dios que si es posible, pero que no se haga según lo que Él quiere en ese momento, sino que se haga la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era que todos nosotros no muriéramos en la eternidad, que nos salváramos. Y Jesús, hermanos, decide morir por nosotros. Jesús, hermanos, me imagino yo que le dice al Padre: mira, Padre, tu palabra es eterna. Yo sé que tú no vas a cambiar, porque la paga del pecado es la muerte. Pero no hay nada en tu palabra que diga que no puede haber un intercambio. Yo iré y moriré por cada uno de ellos. Yo voy a morir por los pecados
pecadores. Y Jesús vino a esta tierra, ¿verdad? Y Él no pecó, Él no era un delincuente, Él no murió en la cruz porque fuera, hermano, un loco suicida, ¿verdad? Ya está helado, yo me voy a morir aquí. No, hermano, Él sabía lo que venía. Tanto que Pilato, hermanos, Pilato no lo quería matar. Y Pilato dijo, ya sé cómo voy a hacer esto. Aquí, en este tiempo le sueltan a un criminal a esto, ¿verdad? Entonces ya sé cómo voy a solucionar este asunto. Él pensando, hermano, que estaba haciendo un gran bien, ¿verdad? Dijo, tengo a Barrabás aquí. Lo que voy a hacer, así me lavo las manos, dijo él, ¿verdad? Lo que voy a hacer, le voy a poner a Barrabás, porque dos días antes de esa fecha habían capturado a Jesús. Y le voy a poner a Jesús. Como este es un violador, un asesino, un ladrón, entonces, si este es un delincuente, seguramente el pueblo va a querer que libere a Jesús. Y ustedes conocen la historia, ¿verdad? Entonces, hermanos, mandan a llamar a un carpintero, le toman las medidas a Barrabás, ¿verdad? Pilato estaba seguro que Barrabás iba a ser crucificado, ¿verdad? Le toman las medidas a Barrabás y le hacen, hermanos, la largura de los brazos, de sus piernas, y hacen una cruz a la medida de Barrabás. Para Jesús no hicieron una cruz, porque Jesús no era un delincuente, un criminal, un violador, un asesino. Fue tentado en todo y no cometió pecado, no cometió mentira, y no podía haber una cruz para Jesús. Y a la hora de las horas dicen, bueno, aquí está Jesús Nazareno y aquí está Barrabás. Les voy a soltar a uno. Y ustedes digan, miren, si no había terminado Pilato de hacer la propuesta, cuando toda la gente dijo, suelta a Barrabás y crucifica a Jesús. Como dice Isaías, no me van a creer esto que les voy a escribir. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Comienza diciendo él. No me van a creer lo que le voy a decir, porque Él molido fue por nuestros. Y le dice, por todos nuestros pecados, y Él cargó con todo. Dice, como oveja fue llevado al matadero, y escribe la profecía de Isaías, pero no me van a creer. Pilato, hermanos, al ver eso, hermanos, al ver que eligen a Barrabás para que salga libre y que crucifiquen a Jesús, Pilato entra al palacio. Pilato casi se vuelve loco, hermano. No lo puedo creer. No lo puedo creer que la gente quiera crucificar a este hombre inocente. Él no ha hecho nada, hermano. Y el más sorprendido quizás fue Barrabás. Barrabás, hermanos, yo me imagino que es el primero que reconoció, hermano, que había alguien que estaba dando la vida por él. A Barrabás, hermano, le quitaron todo, ya lo soltaron, hermano, y me imagino que se le quedó viendo a Jesús y dijo, ¿cómo es posible que hoy otro va a morir por mí? Barrabás, hermano, es el primero que reconoció que Cristo murió por nosotros. Yo me imagino, ese hermano equivocado y todo, delincuente y todo, pero me imagino yo que ese hombre dijo, ahora soy libre, me han perdonado la vida, ahora no me van a matar por todos mis delitos y pecados y por todo lo que yo he hecho, las barrabasadas que he hecho, ¿verdad? Porque a mí te van a crucificar. Y entonces Jesús comienza a cargar la cruz que habían hecho para Barrabás. Y comienza, hermano, a dirigirse a aquel lugar que se llama Gólgota, que traducido quiere decir lugar de la calavera. Y saben que durante el camino se cayó varias veces, porque lo habían azotado y él estaba débil, afligido y angustiado. Y saben que se caía porque la cruz era muy pesada. Se caía porque la cruz no era de él.
no había hecho una cruz para él. Él llevaba la cruz de Barrabás, él llevaba la cruz suya, él llevaba la cruz mía, él no llevaba su cruz. No había una cruz para él, porque él no había pecado, él no merecía la muerte. Esa muerte fue injusta, no era justo. Esa muerte, hermano, la merecíamos nosotros. Él llevaba su cruz y llevaba la mía, y en ese momento llevaba la cruz que había sido hecha para Barrabás, porque no había cruz para él. Además no había tiempo, necesitaban crucificarlo rápido, no le hicieron un juicio justo, fue un juicio, hermano, arrebatado a la carrera, no le hicieron justicia. A él lo capturaron, hermanos, en un ratito, y en otro ratito se lo llevaron a Caifás, al otro, y entonces a los principales, hermanos, y había tanto descontrol, hermanos, y tanto era aquellos que querían crucificar a Jesús, que Jesús no tuvo un juicio justo. Y iba él con aquella cruz, que no era de él, hacia el Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, a morir por Barrabás, a morir por usted y por mí, a la cruz del Calvario. Ahora quiero que entienda por qué decimos Cristo murió por nosotros. Hoy quiero que entienda, hermano, en palabras sencillas de este humilde predicador, por qué decimos Cristo murió por nosotros. Saben que la cruz, la muerte de cruz, era una de las muertes más sanguinarias de aquella época. Era una muerte que habían inventado para que el criminal, el delincuente sufriera. Porque a Jesús, hermanos, si lo querían matar, hermanos, bien lo pudieron haber matado, hermanos, con un clavo en la frente, ¿sí? Y es una muerte más rápida, no hubiera sufrido. O un clavo en el corazón, ¿sí? Cualquiera muere más rápido. Pero la muerte de cruz estaba diseñada para que el delincuente sufriera. Y así es como la sociedad, hermanos, sentía que estaba haciendo venganza por todo lo que aquel criminal les había hecho, por todo lo que les había robado, por todo lo que les había matado, por todo lo que les había violado, por todo lo que aquel delincuente había hecho en la sociedad. Así la sociedad miraba su venganza realizada en una cruz, porque los crucificaban, hermanos, y claro, y ahí los dejaban hasta que morían. Y la ley decía que no les tenían que dar de comer y no les tenían que dar agua, excepto algo empapado con vinagre, porque esa era como una anestesia, según, y no voy a entrar en ese detalle, hermano, porque no quiero alargarme, sino que quiero lograr mi propósito de parte de Dios esta tarde, en que reconozcamos lo que queremos decir cuando decimos Cristo murió por nosotros. Y llegaron al Gólgota, hermanos, donde mataban a los criminales, a los cobardes, a los violadores, y los dejaban en aquella parte caliente cerca de los desiertos, hermanos, como me imagino aquellos territorios, hermanos. En el calor del día los crucificados sufrían y se desangraban, hermanos, y se desangraban, y aquel solazo, hermanos, me imagino que la sangre se les secaba por las manos y el cuerpo, y entonces las moscas venían y se paraban sobre ellos y no morían esa noche. Pero esa noche el frío de aquellos lugares también los atacaba, el frío en la noche y el calor en el día, y pasaban 2, 3 días sin morir, y llegaba un momento en que aquellos delincuentes decían: ¡hey, soldado, hazme un favor, mátame! Llegaban a pedir de favor que los mataran porque estaban sufriendo demasiado. Y esa fue la muerte que sufrió Jesús por nosotros. Esa fue la muerte que a Jesús le dieron por nuestros pecados. Llegaron con él al Gólgota después de haber tenido varias caídas, porque no era su cruz, sino que era la suya y la mía, y lo acostaron y lo clavaron de las manos y de los pies, y luego pararon la cruz, y él quedó guindado, y el peso de su cuerpo desgarró sus manos y sus pies, hermano, y la sangre comenzó a derramarse. Es imposible, hermanos, cuando yo predico este mensaje, que las lágrimas
llenan mis ojos porque, hermano, yo no puedo dejar de llorar cuando pienso en el sufrimiento que mi Salvador tuvo aquel día cuando lo crucificaron y derramó su sangre por mí. Su cuerpo estaba sufriendo porque el peso de su cuerpo, hermanos, lo estaban cargando en sus manos. Eso era lo que el propósito de esa muerte de cruz. Y comenzó a derramar su sangre. Hermanos, le habían dado latigazos en la espalda y él estaba derramando su sangre. Hay un momento, Marcos dice, hermanos, que dijo: tengo sed. ¿Lo han leído? ¿Se acuerdan? Él dijo: tengo sed. Y no le dieron. Pero cuando él estaba muriendo, hermanos, era tan grande su amor por nosotros y por todos que él estaba dispuesto a hacerlo. Tanto que se dirige al Padre y le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque si Jesús en ese momento le hubiera dicho: Padre, hubiera tocado el corazón del Padre y el Padre pudo haberlo bajado de la cruz. Pero él le dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquella tarde, dice la Biblia, aquel día, dice la Biblia que aquel día el cielo se oscureció, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, las piedras, las rocas se partieron en dos, la tierra tembló, la naturaleza, hermanos, sabía que algo grande estaba pasando en la cruz del Calvario. Los pajaritos, hermanos, al ver que oscurecía, quizás se fueron a acostar. Los animales irracionales, hermanos, y la naturaleza sabía que algo grande estaba pasando aquel día en la cruz del Calvario. Los únicos que no quisieron reconocer que un hombre inocente estaba muriendo por los pecadores fueron los seres humanos. Por eso Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Como quien dice: no me van a creer lo que yo les voy a escribir ahora. El hombre fue el único que no pudo percibir, no pudo discernir, no pudo saber lo que estaba pasando en la cruz del Calvario. El hombre es el único, hermanos, que a través de los siglos no ha querido creer que Cristo murió por nosotros. No cometas el error de no amar a Cristo. Tenemos que seguir el ejemplo de aquella joven linda que reconoció que aquel hombre feo y había pagado todas sus deudas para que siguiera estudiando. Tenemos que reconocer que aquel hombre lindo llamado Jesús pagó todas nuestras deudas en la cruz y que nos dio la vida eterna cuando resucitó. Tenemos que reconocer ese sacrificio en la cruz cada día nosotros, aun cuando estamos en nuestras camas, cuando nos levantamos, cuando nos bañamos, cuando comemos, cuando trabajamos, cuando estamos con la familia, cuando estamos solos en los momentos solitarios, cuando necesitamos, cuando no necesitamos. Tenemos que reconocer que Cristo murió por nosotros, por amor a nosotros, cuando tenemos algo en la refri, en la nevera, y cuando no tenemos, cuando tenemos algo en la mesa o cuando no tenemos, cuando tenemos algo en el banco o cuando no tenemos, cuando tenemos buen carro o cuando no tenemos, cuando tenemos documentos o cuando no tenemos documentos,
Tenemos que reconocer siempre, en cada momento de la vida y en cada circunstancia, que Jesucristo murió por nosotros en una cruz y que fue una muerte cruel. Murió como mueren los criminales, como mueren los cobardes, y que se quedó solo en la cruz. Solo. Cuando lo capturaron en Getsemaní, todos corrieron. Dice la Biblia que incluso uno de ellos dejó la capa, ese hermano, y todos decían que le amaban. Y todos decían que le amaban. Hermano y hermana, amigo y amiga que me escuchas, mira, nunca dejes de amar a Jesús. Nunca dejes de amar a Dios. Nunca dejes de amar a Cristo. Porque se puede convertir en el error más grande de nuestras vidas, dejar de amar a Jesús. ¿Cuál era el tema? Oye, no cometas el error de no amar a Jesús. Cuando las cosas estén cuesta arriba, cuando las cosas anden mal, acuérdate que hubo alguien llamado Jesús que murió en una cruz por ti y por mí. Ese es el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso le adoramos, por eso le alabamos, por eso cantamos. Y sabe que Jesús nos ha revelado a través de las Escrituras, y si no leemos la Biblia, jamás le vamos a conocer. Su palabra es eterna, y la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice Romanos 6:23. Hay que reconocer que termina diciendo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cómo termina diciendo? Señor nuestro. Jesús es el Señor. No es el trabajo el Señor. No son los placeres del mundo el Señor. No son los vicios el Señor. Jesús es el Señor. Y hay que hablar de Jesús por todo el mundo. Y Dios nos está abriendo puertas. La gloria sea para Dios. La gloria sea para Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Saben, hermanos? La muerte de Jesús fue cruel. Y no fue en vano. Y fue por nosotros. Y no fue en la cruz de Él. Nadie pudo hacer una cruz para Jesús, porque Jesús nunca cometió pecado. Fue tentado en todo, pero no cometió pecado. Él cargó con esa cruz que no era de Él, era de Barrabás, era la suya, era la mía, y era de todos aquellos que a través de toda la historia, hermanos, hemos nacido, hermanos, y pecamos, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Amemos a Jesús. Amén. ¿Sabe qué? No dejemos de congregarnos los que estamos aquí y traigamos a otros a los pies de Cristo, porque no hay otro lugar más alto y más sublime que estar a sus pies. Y los que nos escuchan alrededor del mundo busquen dónde congregarse. Los que están al otro lado del mundo, los que están en España, los que, me imagino yo, hermano, habla español o otras lenguas, pero que me están entendiendo, busquen una congregación, busquen una iglesia donde congregarse, una iglesia cristiana para adorar y bendecir
al Dios de los cielos. Busquen. Y los que estamos aquí, que tenemos el privilegio de tener este lugar, que Dios lo ha dado para que nos congreguemos, no desperdicie la oportunidad, no deje de venir a los servicios y traigamos a otros. Amén. Cristo nos ama. Y yo espero que hoy lleve una idea más clara de por qué decimos Cristo murió por nosotros. Porque Él no merecía la muerte, éramos nosotros, porque la paga del pecado es la muerte. Y Dios no cambia su palabra, Dios no cambia. Y el diablo está atento, ¿verdad? Si Dios no nos castiga, ajá, ¿y por qué no cumples tu palabra? Y si Él nos castiga y nos aplasta, ajá, que Dios es tan cruel. Ay, Dios es malo. Mucha gente dice, Dios es malo. Dios es bueno. El diablo quiere que piense que Dios es malo, pero Dios es bueno. Y Dios es bien. ¿Por qué será que todo esto me sale mal? ¿Y por qué será que me ha ido mal? Porque te has alejado de Dios. Vuelve a Cristo y entrégale tu corazón a Él. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Vamos a orar, hermanos. Nos vamos a despedir de este lugar, nunca de su presencia, ¿verdad?